La pregunta B que figuraba es determinar el trabajo para lograr este desplazamiento. Volvemos a- Entonces, el trabajo para lograr hacer este desplazamiento. Vamos a realizarlo por dos métodos, por conservación de la energía y por área bajo la curva, por integral. Entonces, por conservación de la energía, sabemos lo que se pierde. El trabajo es igual a la variación de la energía cinética menos la variación de la energía potencial más la variación de la energía potencial elástica más la variación de la energía química. Eh, bueno, hay otras energías, pero digamos que esas son las que se evalúan. Obviamente en la transformación química la variación es cero. No hay potencial elástica porque la cuerda no es elástica, ni el barril tampoco es sometido a fuerzas elásticas. Hablamos en un principio que la velocidad es constante, lo que quiere decir que no hay variación en la energía cinética y nos quedaría la energía potencial. Entonces, el trabajo es igual a la energía potencial del punto de partida menos la energía potencial cuando está a 5 pies de la vertical. Entonces, como el punto de referencia es el punto de partida, no hay altura en este punto. En este punto la altura, como dijimos, es 0,0. Entonces H es 0, no tiene altura. Y nos quedaría la energía potencial en este punto. Entonces, W va a ser igual a la energía potencial está dada por mg por h. Mg lo conocemos, h no. Para determinar h, vamos a irnos al triángulo rectángulo que ya habíamos evaluado y usamos la otra función trigonométrica que es el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque nos va a relacionar, coseno de teta nos va a relacionar el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a despejar h, entonces 30 por el coseno del ángulo menos 30 va a ser igual a menos h. Multiplicamos signos para que el h nos quede positivo y factorizamos. Entonces saco el 30 factor de menos coseno de teta más 1. Eso es igual a h. Entonces, 30, el coseno del ángulo, el ángulo lo tenemos, entonces menos el coseno de 9.5941 más 1. Eso es igual a h. Entonces, esto da 0.4196. 0.4196 pies es igual a h. Teniendo h, uso esta información para evaluar el trabajo. Entonces, trabajo va a ser igual a mg, que es 250, por h, que es 0.4196. De donde W es igual a 104.9, vamos a verificar, 250 por 0.4196, 104.9 libra fuerza. Eso es el literal B.
Ese sería el trabajo a través de la conservación de la energía. Ahora,